El cristiano que ha nacido de nuevo no lo ve como una obligación guardar el cuarto mandamiento que habla del sábado como día del Señor. O sea, la persona que realmente ha nacido de nuevo no ve como obligatorio guardar ni el cuarto mandamiento, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Ok, ese argumento que ponen, que nosotros nos quedamos en la antigua ley, en la ley de Moisés, porque guardamos el cuarto mandamiento, es un argumento que no se puede sostener por sí solo. ¿Por qué? Porque al decir que porque guardamos el cuarto mandamiento estamos en la antigua ley, entonces también las personas que no roban, que no adulteran, los que no adulterar es el séptimo mandamiento. O sea, esos mandamientos están vigentes. Eh, el otro argumento que ponen es, Jesús este, eh, clavó la ley en la cruz, o sea, abolió el antiguo pacto, o sea, abolió la ley, pero eso tampoco es un argumento que se puede sostener. ¿Por qué? Porque si realmente hubiese sido abolido la ley, incluyendo los 10 mandamientos, hoy día adulterar, robar, matar, ya no sería pecado. Pero yo creo que todos los que estamos aquí, 6, estamos seguros de que robar, matar, adulterar sigue siendo pecado. Y si esos mandamientos que son del decálogo siguen siendo pecado, esa es un argumento irrefutable de que la ley, los 10 mandamientos nunca fueron abolidos. ¿Dónde viene la confusión? La confusión viene en mezclar los diferentes tipos de leyes que Dios le había dado a su pueblo. Pero Dios hizo una diferencia entre las leyes. ¿Cuál es la diferencia que Dios hizo? Que el decálogo no dejó que Moisés lo escribiera en el libro de la ley. Dios le dijo a Moisés que escribiera un libro, el libro de la ley, pero en sí el decálogo, los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió. Esa es una diferencia que la Biblia muestra. Dios mismo hace la diferencia entre el decálogo y las demás leyes que le dio a su pueblo. O sea, Dios mismo los escribe en tablas de piedra. Entonces, la ley de Moisés, cuando dicen ley de Moisés, están diciendo como, o sea, como que si el decálogo no fuese ley de Dios, sino que fuese ley de Moisés. Pero si nosotros vemos quién fue el autor de los 10 mandamientos, ¿fue Moisés o fue Dios? O sea, claramente el autor de los 10 mandamientos no fue Moisés, sino que fue Dios. Entonces, al decir ley de Moisés, es como decir, es como insinuar que los 10 mandamientos no es ley de Dios, sino que es ley de Moisés. Pero vemos que el autor de los 10 mandamientos no es Moisés, sino que es Dios. Así que cuando a mí me dicen, ¿ustedes guardan la ley de Moisés? Yo les digo que no, nosotros no guardamos la ley de Moisés. Nosotros guardamos la ley de Dios porque el autor de los 10 mandamientos es Dios. Y lo otro que mezclan es que si nosotros leemos Éxodo 20, ahí vienen los 10 mandamientos. Y cuando menciona Éxodo 20, el cuarto mandamiento, eh, simplemente da el mandamiento, no da eh, las otras adicciones que se le dieron al mandamiento. Por ejemplo, que no tenían que cortar leña en sábado, prender fuego en sábado, otras cosas, eso fue lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera en el libro de la ley. Pero en sí el mandamiento de Éxodo 20, sencillamente el mandamiento dice, en ese mandamiento no viene nada sobre otras cosas de no hacer eso, no hacer lo otro, ni lo otro. Simplemente el mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. La palabra santificar significa apartar.
¿Desde cuándo Dios apartó el séptimo día? Eh, si Dios lo hubiese apartado con el pueblo de Israel, ahí sí podríamos decir que el sábado fue dado exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero este argumento, el argumento que menciona, que muestra la Biblia, es que Dios apartó el séptimo día mucho antes de que existieran los judíos. Fue desde la creación que dice la Biblia que Dios bendijo, santificó ese día y reposó ese día. Y algo interesante es que Dios reposó, y Dios es Dios, Dios no se cansa, no tenía por qué reposar. Pero entonces había un propósito por el cual Dios reposó, y, y quienes hoy día dicen, no, es que yo ya no quiero guardar el sábado. Lo único que estamos diciendo es que si Dios siendo Dios reposó, y nosotros que no querramos guardar el sábado, ¿qué estamos diciendo? ¿Que somos superiores a Dios? No, no somos superiores a Dios. Entonces, pues hay muchos argumentos que ponen en cuanto al día de reposo, pero este, lo primero que dejo claro es eso, no es obligatorio. O sea, Dios nunca pide que se lo obedezca por obligación. O sea, quien va a obedecer a Dios lo tiene que hacer por amor. Jesús dijo en San Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Así que guardar el cuarto mandamiento no es obligatorio, ni el primero, ni el segundo, ni el séptimo, ninguno de los mandamientos es por obligación. Entonces, este, pues eso es lo que quiero dejar claro. O sea, el problema viene cuando mezclamos los diferentes tipos de leyes que Dios dio. De hecho, la parte que tenía que ver con ritos, con sacrificios, incluyendo la circuncisión, todo eso sabemos que sí fue abolido. Hoy día el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ya fue sacrificado. No necesitamos sacrificar más corderos. En Hechos 15, el Concilio de Jerusalén decidió que la circuncisión ya no es más necesario. Entonces, hay muchas leyes o mandamientos de la ley. Hay una parte que tiene que ver con los sacrificios, con los rituales, con las ceremonias, que sabemos que todo eso ha sido abolido. Pero los mandamientos que tienen que ver con el decálogo, pues esos mandamientos no han sido abolidos porque, repito, robar, matar, adulterar, adorar dioses ajenos, todo eso sigue siendo pecado hoy día. Entonces, el apóstol El apóstol Pablo nunca enseñó que los 10 mandamientos fueron abolidos. De hecho, en Romanos 3:31, el apóstol Pablo dice claramente que la fe no invalida la ley. Entonces, de hecho, Pablo fue de los que más habló sobre la ley. Romanos 3:31 dice, luego, por la fe invalidamos la ley. Y aquí surge la pregunta, ¿a cuál ley se está refiriendo Pablo que no la invalida la fe? O sea, porque para Pablo hay una ley que no se invalida, y esa ley precisamente, este, Pablo habla mucho de esa ley. Por ejemplo, en Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿De cuál ley está hablando Pablo? Y sigue diciendo, y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Aquí Pablo menciona el 10.º mandamiento, que es no codiciar. Entonces, de acuerdo a este mandamiento que menciona Pablo, podemos concluir que Pablo se está refiriendo a la ley del decálogo. Y en otros pasajes también Pablo habla de, de la ley del decálogo que no ha sido abolido. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, pues el que ama a su prójimo ha cumplido la ley.
Y ahí lo explica en el siguiente versículo, porque no adulterarás, séptimo mandamiento, no matarás, sexto mandamiento, no hurtarás, creo que octavo mandamiento, no dirás falso testimonio, noveno mandamiento, no codiciarás, décimo mandamiento, y cualquier otro mandamiento, en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Eso es lo mismo que Jesús dijo en San Juan 14:15, si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿por qué nosotros guardamos los mandamientos del decálogo? La respuesta es esta, es por amor. La persona que realmente ama a Cristo no lo ve como una carga obedecer sus mandamientos. Eso es lo que Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué pasa si yo veo una carga estar obedeciendo a Dios? Sencillamente eso está revelando que yo no he sido, o sea, no he nacido de nuevo, no amo a Cristo. Y porque no amo a Cristo, entonces yo veo una carga obedecer sus mandamientos. Pero cuando yo verdaderamente amo a Cristo, Jesús dijo, y mis mandamientos no son gravosos, o sea, no son pesados, no son una carga. Entonces, obedecer los mandamientos de Cristo no son una carga. Y, y esa es la razón por la cual nosotros guardamos el cuarto mandamiento. La razón por la que lo guardamos es la misma por la que se guardan los otros nueve mandamientos, que tiene que ser el amor a Dios. Entonces, hay muchos argumentos. De hecho, el otro día me llegó un listado de 20 argumentos, dice 20 razones por las cuales el sábado ya no se debe guardar. Y ella enumeran 20 razones. Entre ellas está esa de que, por ejemplo, una de ellas dice, la ley no justifica, no salva. Y, y realmente la iglesia adventista nunca enseña que somos salvos o justificados por medio de la ley. Pero eso es una acusación que siempre se le ha hecho a la iglesia adventista y realmente simplemente eso es una calumnia. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista enseña lo que dice la Biblia, lo que dice Efesios 2:8 al 10, 2:8, donde dice, porque por gracia habéis sido salvos. Y dice, eso no es de vosotros, sino que es don de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Pablo deja bien claro que la ley en sí no salva. Esa no es la función de la ley. El problema es, el problema surge realmente porque no hemos entendido cuál es la función de la ley. Este, Pablo, por ejemplo, en Romanos 3:20, Pablo dice, a ver, no lo encuentro, Romanos 3:20, Pablo dice, ¿para qué no sirve la ley? Y para qué sí sirve la ley. Primero, Dios nunca dio su ley para dar salvación a través de la ley. Dios nunca dio su ley para dar justificación a través de su ley. La salvación todos sabemos que viene a través de Cristo, de la muerte de Cristo. Por eso Pablo aquí en Romanos 3:31 dice, Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo dice, la ley no sirve para justificarse. Eso está claro. Luego dice, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer el pecado? Pablo dice que es por medio de la ley. Es lo mismo que dijo en Romanos 7:7. Dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, y tampoco conocería la codicia si la ley dijera no codiciarás. Entonces vemos que la ley lo único que hace es mostrarnos el pecado. Porque Pablo es lo que dice, yo no hubiese conocido el pecado, o sea, la codicia, si no fuese por la ley. Entonces la función de la ley no es salvar, no es justificar, no es dar vida, no es nada de eso. Su función de la ley únicamente es mostrarnos que somos pecadores. Esa es su función de la ley y también es condenarnos porque la ley nos condena. Por eso necesitamos a Cristo. Entonces, Pablo deja bien claro la función de la ley. ¿Por qué Pablo lo deja claro?
porque los fariseos de la época, muchos judíos, habían agarrado la ley y habían hecho mal uso de la ley. O sea, estaban usando la ley para lo que nunca había sido dado, y era para salvación o justificación. Por eso Pablo combatió el legalismo de los fariseos. Pablo estaba en contra de los fariseos que enseñaban que para salvarse había que guardar la ley, que la circuncisión y todo eso. O sea, era la salvación, ellos lo veían, la justificación lo veían en obediencia a la ley, porque ellos nunca aceptaron la gracia, o sea, nunca aceptaron a Cristo como el Mesías. Entonces Pablo deja bien claro este punto. ¿Para qué no sirve la ley? La ley no sirve para salvar, para justificar, para nada de eso. Pero también Pablo deja claro cuál es la función de la ley. La función de la ley es señalarnos el pecado, mostrarnos el pecado. Por eso ahí mismo en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y en el 13 dice, entonces lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, la ley que es buena, dice Pablo, eso que es bueno vino a ser muerte para mí. No, de ninguna manera, dice, más bien es el pecado. Para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Aquí Pablo lo explica de una manera clara. O sea, la ley revela el pecado. Es lo que dijo Pablo. Yo no conocí el pecado sino por la ley. Cuando la ley a Pablo le demostró que es un pecador, es por eso Pablo dice que Dios usa lo que es bueno, usa la ley para dar a conocer el pecado, dice. Eh, Más aquí dice, em, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, más bien el pecado. Para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Versículo 14, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, venido al pecado. Entonces la ley es espiritual. Entonces, ¿cuál es el problema si nosotros nos deshacemos de la ley? Si quitamos la ley, estaríamos quitando el pecado, porque lo que revela el pecado, lo que da el conocimiento del pecado, según Pablo, es la ley. Entonces, si nosotros quitamos la ley, estamos quitando el pecado. Si quitamos el pecado, estamos diciendo que pues no hay pecadores. Y si no hay pecadores, no se necesita de gracia, no se necesita del Salvador, no se necesita de Jesús. En otras palabras, si nosotros quitamos la ley, estamos quitando a Jesús. Así es. Creo que se entiende esta parte que dice Pablo. Entonces, de hecho hay un versículo donde Pablo dice, creo que siempre aquí donde dice, el poder de la ley, o sea, dice, el poder del pecado es la ley, porque sin la ley, dice, el pecado está muerto. Entonces Pablo claramente dice que si nosotros nos deshacemos de la ley, matamos el pecado, o sea, y el pecado ya no existe si quitamos la ley. Entonces, si la ley hubiese sido posible eliminarse, abolirse, Cristo no hubiese tenido que venir a morir, porque la Biblia dice que Jesús vino a librarnos del pecado. Cuando se anunció el nacimiento de Jesús, dijo, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús vino a liberarnos del pecado, y el hecho de que Jesús murió es una prueba de que la ley no puede ser abolida, porque si la ley hubiese sido posible ser abolida, pues Jesús no hubiese tenido que venir a librarnos del pecado, porque al abolir la ley estamos aboliendo el pecado, ya no hay nada que nos señale que es pecado. Podríamos robar, matar, adulterar, ya no se contaría como pecado, porque no hay una ley que señale que eso es pecado. Sí, no sé si se entiende. Yo puedo seguir, pero no sé si alguien quiere comentar algo. Y si es con Josué, Josué, prende el micrófono. Creo que Josué fue el que dijo que quería debatir contigo a Santiago sobre el Shabbat y la ley, no sé, sobre el Shabbat, con el adventista, y el único adventista que hay eres tú, Santiago. Josué, prenda micrófono. Ok, Adelante. Tenés que distinguir dos cosas de la ley. La ley ceremonial y la ley moral. La ley moral incluye cosas como no matar,
no robar, no mentir, honrar a los padres, respetar la dignidad del prójimo, no matar a inocentes, etcétera, etcétera. Ok, la ley ceremonial incluye sacrificios, purezas, alimentos, circuncisión y fiestas judías, guardar el sábado, las normas penales, leyes como apedrear a una mujer adúltera, apedrear a los homosexuales, a las lesbianas, ahí está. Dos diferencias respecto a que si la ley salva por lo mismo. Nosotros, en los restos cristianos, no vemos, por ejemplo, guardar el sábado como pecado. Pero sí, lo que vemos es que pensar que esa parte de la ley ceremonial sea vista como obligatoria, y eso es pecado, porque ya dejar la antigua ley de Moisés como obligatoria, ya se convertiría en un pecado. Ok, es que tienes que distinguir las cosas. Hay cosas de las leyes morales del Antiguo Testamento sí se siguen incluyendo las leyes ceremoniales, ¿no? Y de las leyes ceremoniales de guardar el sábado. Por ejemplo, en el mismo libro de Hechos se muestra que los primeros cristianos ya se reunían el domingo para celebrar la resurrección de Jesús. ¿Ya? Me puedo ir a los padres de la iglesia, pero eso ya es otro tema, la ley patrística. No quiero nada, puedo ir a la Biblia. Sí, hay evidencias arqueológicas y patrísticas de que los primeros cristianos guardaban el sábado para diferenciarse de los judíos del antiguo rey. Casi no se entiende. Ya hablé. Ok, en eso estoy de acuerdo, fíjate, que hay que saber diferenciar entre las leyes ceremoniales rituales, entre ellas la circuncisión, y lo que es la ley moral. Y precisamente al principio yo mencioné eso, es Dios el que hace la diferencia entre las leyes ceremoniales y la ley moral. Precisamente al Dios, o sea, al escribir Dios personalmente los 10 mandamientos, ahí Dios ya estaba haciendo una distinción, una diferencia entre esos 10 mandamientos, el decálogo y las demás leyes. El único detallito aquí, el único asunto es que Dios puso dentro del decálogo el cuarto mandamiento que tiene que ver con el sábado como día del Señor. Ese es el único detalle. Esa es la razón por la cual bíblicamente yo no acepto que el sábado sea ceremonial. Si el sábado no hubiese estado dentro del decálogo, ahí sí, yo aceptaría que el sábado es ceremonial, igual que la circuncisión, no sé, igual que la Pascua, igual que el Yom Kippur y las otras fiestas judías. Pero como Dios puso el sábado en su ley, en el decálogo, en el centro, de hecho, se dice que en el idioma original, justamente el cuarto mandamiento queda en el centro. Antes del cuarto mandamiento, la misma cantidad de palabras que hay antes y la misma cantidad de letras que hay después son iguales. Dios puso el cuarto mandamiento en el centro de su ley. Entonces, esa es la razón por la cual el sábado no es ceremonial como muchos creen, no es ritual, no es sombra. O sea, el sábado no entra dentro de las sombras. Tenemos que recordar una cosa, en Levítico capítulo 21 habla de diferentes tipos de sábado que tenía el pueblo de Israel. A qué se refiere esos diferentes tipos de sábados? Eran días de reposo que podían caer en cualquier día de la semana, dependía del calendario. Por ejemplo, para la Pascua había ciertos días de reposo. Para el día de la expiación también. Para las otras fiestas había días de reposo eh, que cada año, pues obviamente cada año cambiaban de día en que caían esos sábados, pero esos sábados sí eran sombra de Cristo. Entonces ahí viene la confusión, meter al sábado semanal del cuarto mandamiento, el que Dios santificó desde la creación, o sea, incluirlo dentro de los sábados ceremoniales, los sábados que eran sombra.
Por eso en Colosenses capítulo 2, versículo 16, Pablo menciona a ver si lo encuentro. Pablo menciona esta parte. A ver, Que no te Gálatas. juzguen en bebidas y comida. Colosenses 2, Es- 7. exactamente, solo que no ¿Qué lo. Pablo, Santiago? Santiago. Sí, Bueno, ok. Si nos vamos a Hechos del 20 al 7, dice, el primer día de la semana, reunidos por los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y a lo largo del discurso de la medianoche. Aquí habla que ya los primeros cristianos no incluyeron el sábado como ley ceremonial, porque se reunían ya el domingo para celebrar la resurrección de Jesús. Vayámonos a otras citas bíblicas más. En 1 Corintios, de 16 al 2, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte de algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, que haya incluido el diezmo. Leamos Apocalipsis del 1 al 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Okay. Vayamos Hechos del 13 al 14. Ella, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Priscila y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y vayamos Hechos del 17 al 2. Y Pablo, como acostumbraba con ellos y por 3 días de reposo, discutió con ellos. Ok, sí, Pablo. Ok, yo sé que Hechos escrito por Lucas, pero Lucas fue compañero de Pablo. Si Pablo hubiese incluido el sábado dentro de la ley moral no ceremonial, no hubiese permitido que los cristianos hubieran celebrado el día del culto en el domingo. Pero no, Pablo los hubiera corregido, hubiera dicho no, que lo hubiera incluido dentro de la ley, dentro de la ley ceremonial y dentro de la ley moral, no moral. Pero bueno, no fue el caso. En hecho, sí, ese era mi punto, de que no, que así nos vamos a los primeros cristianos, por ejemplo, vámonos a patrística, padres de la iglesia. Dame un minuto, no 10 segundos. La Didache, que es un documento cristiano escrito entre 70 y 90 después de Cristo, que no fue canonizado en el Nuevo Testamento, pero sí fue usado por las primeras comunidades cristianas. Reunidos cada día del Señor, partid del pan y dad gracias después de haber condenado vuestros pecados para que vuestro sacrificio sea puro. El día del Señor es el domingo. Vayámonos a Ignacio de Antioquía, que es un padre que murió en el 107 después de Cristo. Si los que vivían según el orden antiguo llegaron a una esperanza, no observando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, en el cual también nuestra vida resucitó por medio de él. Un escrito de Ignacio de Antioquía. Vayámonos a Justino Mártir, del 155 después de Cristo. El día llamado del sol se celebra una reunión de todos los que viven en las ciudades o en el campo y se leen las memorias de los apóstoles porque es el primer día en que Dios creó el mundo y el mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Vayámonos a otro padre, le dice un padre más tardío, Tertuliano, del 200 después de Cristo. Dice, nosotros, en cambio, según la tradición, el día del Señor nos abstenemos de arrodillarnos y hacernos lo mismo durante el tiempo de Pentecostés. Aquí Tertuliano habla del domingo. Vayámonos a Dionisio de Corinto, que es el 170 después de Cristo. Dice, hoy hemos celebrado el santo día del Señor, en el cual habéis leído en vuestra carta. Si vemos bien que tanto en Hechos de los Apóstoles como en citas de los padres de la iglesia, se dice que los cristianos no guardaban el sábado, sino hacían su culto o reunión el domingo, no era haciendo el sábado. O sea, no lo vieron obligatorio, ¿no? Eso, ver que guardar el sábado como obligatorio sí sería. Nosotros lo vemos, bueno, en la iglesia católica no lo vemos como herejía guardar el sábado, porque lo vemos como algo necesario, porque ya no. Lo que sí podríamos ver como herejía es abstenerse demasiado a la antigua ley, ¿no? A la antigua ley ceremonial, bueno, porque obviamente se sigue cumpliendo. Bueno, para cerrar, es ciertamente que los primeros cristianos, tanto en historia, tanto en el libro de Hechos, sí empezaron a celebrar el día del Señor el domingo y no el sábado, o sea, no lo guardaban. Ok, termino de hablar ya.
Hola, a ver, hola, ¿se escucha? Yo sí escucho. Hola. Hi. Hola. Sí, yo lo estoy escuchando, pero no sé qué pasó con el hermano. ¿Tiene su bocina, Josué, desconectada? Aquí estoy todavía. Aquí estoy. Aquí estoy. Ok. Sí, muy bien. Entonces, pues aquí el asunto es si el sábado era ceremonial o no era ceremonial. Sí, Eh, era ceremonial. Los primeros cristianos así lo vieron. Como y recapitulo. nuevamente, el argumento bíblico es por qué Dios lo puso dentro del decálogo, el cuarto mandamiento. Si fuese ceremonial, Dios no lo hubiese puesto dentro del decálogo. Yo Entonces, sé por qué. ¿por qué? Lo reitero. Si Yo sé hubiese por qué. sido, si hubiese Porque el sido sábado moral, fue dado únicamente y exclusivamente para el pueblo de Israel. sí, por ejemplo, sí, obligatorio para Israel, pero los primeros cristianos no se hubieran reunido el domingo. Si hubiera sido moral, se hubieran seguido reuniéndose los sábados, pero no, como lo muestra el libro de Hechos y como lo muestra el libro de los padres de la iglesia. Sí, ya pasó a ser ceremonial. Por eso es que el primer cristiano se reunía el domingo. Ok. Ok, ya, alguien dijo que fue dado solo para Israel, pero Así es. Isaías 56 muestra que no es así. Dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el sábado, para no profanarlo y abracen el pacto. Entonces, ese argumento tampoco se puede sostener Ah, por sí ¿Lo, solo. lo, ¿Por qué? lo puedes repetir? Porque vemos, sí, Mira, Santiago, eso, como ya Isaías mencioné, 6:56. hacer la misma pregunta solo que reformulada. Eso quedó en todo el Antiguo Testamento. Si hablas del libro de Daniel, que Dios maldecía al pueblo por no guardar el sábado, a ese tiempo. Entonces, eso ya quedó dentro de la ley Sí, pero el ceremonial. argumento, el argumento lo están tomando del Antiguo Testamento porque dicen, el sábado fue dado solamente para Israel y para nadie más. Pero la misma Biblia está mostrando, Isaías 6:56 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, y a todos los que guarden el sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Entonces vemos que ese argumento no tiene peso. ¿Por qué? Porque el sábado no fue dado solamente para el israelita, sino que también era para los extranjeros que entraban al pacto. Y Pero para Israel, porque mire, en Éxodo 31 dice, porque es señal entre mí y vosotros y por vuestras generaciones. Guardarán pues el día del reposo los hijos de Israel. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora también lo dice, bueno, pues un montón de textos bíblicos, pero ahí el Señor eh, menciona que es la señal entre el pueblo de Israel y el Todopoderoso, ¿no? exactamente, así es. Entre ellos, y usted menciona Ezequías, ¿no? Que Isaías 56:6 dice que los extranjeros que abrazaban el pacto exacto, también guardaban pero el sábado. ¿y el pacto con quién lo hizo el Señor? El nuevo El, pacto no, el te pacto ref- del Antiguo Testamento, en Éxodo. ¿Con quién hizo el pacto? lo hizo con su pueblo, con Israel, Israel. Ahí está, ¿ya ve? exactamente. Pero el versículo dice, y los hijos de los extranjeros que sigan a Por eso, Jehová para servirle. por O eso, sea o que sea, había extranjeros que podían abrazar el pacto. sí, pero fíjese lo que dice en Éxodo 31 en un principio. Éxodo, fíjese, en Éxodo 31, capítulo 13 al 17.
porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. Será señal para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, también lo dicen en Ezequiel 20:12. En Ezequiel 20:12 dice que así lo dice. Exactamente. Pero, ¿qué hacemos con Isaías 56:6? Porque si esos versículos Es más, los vamos a tomar como absoluto, aparte en tiempos del Antiguo Testamento, así que aún lo siguen creyendo los judíos, los extranjeros no estaban obligados a unirse al pueblo de Dios. Los extranjeros, ese versículo que me mandaste, Santiago, se refiere a personas extranjeras que quieren seguir al pueblo de Israel. Sin embargo, un extranjero en aquel entonces no estaba obligado a guardar las leyes de Israel. Eso era solo para los israelíes. Sí, No sé si... es que, no sé si sabe a lo que me refiero, Santiago o Samuel, sí. sí, no, Que- yo porque en el Éxodo dice que es la señal entre Dios y el pueblo de Israel. O sea, ¿cuál es la señal? Guardar el sábado entre el pueblo de Dios, que es Israel, y Dios. Ahora, el Señor, en Isaías dice que los extranjeros también lo podían guardar. Pero ¿quién los guardaba en ese tiempo? Los israelitas nomás. O sea, él dice que no se puede usar ese argumento, pero Dios en un principio dice que es la señal de la alianza entre el pueblo de Israel y él. ok, bueno, eso pasa porque nosotros tenemos que saber que los extranjeros también podían entrar al pacto. De hecho, nosotros hemos sido injertados al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. El nuevo pacto, yo les pregunto, ¿el nuevo pacto con quién se hace? Con Cristo. Hebreos capítulo 8. Fíjense. Hebreos 8:10 dice: por lo cual Mira. este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, aquí lo dice bien claro. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los saqué de la mano para sacarlos de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y me desentendí de ellos. Por lo cual es el pacto que haré con la casa de Israel. Entonces nosotros, con los gentiles, la Biblia no hace, o sea, nunca se hace un pacto con los gentiles. Sin embargo, nosotros creemos que estamos bajo el nuevo pacto. Pero la Biblia dice que el nuevo pacto no se hace con los gentiles, se hace con la casa de Israel. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros gentiles para entrar al nuevo pacto? Injertados. Hemos sido injertados al pueblo de Dios. Y en el nuevo pacto es simplemente por fe. Pablo esto lo dejó bien claro en Gálatas. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, para pertenecer al pueblo de Dios hoy día, ya no necesitamos haber nacido en Israel o circuncidarnos
o ser descendientes de los hebreos. Simplemente es por la fe, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos de la promesa. O sea, todos nosotros como gentiles también hemos entrado al nuevo pacto. Ese nuevo pacto que se hizo con la casa de Israel. Solo que nosotros hemos sido injertados y al aceptar a Cristo por fe, se nos cuenta parte del pueblo de Dios. O sea, descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham son los judíos. Y aquí dice que los que están en Cristo ya son descendientes de Abraham. No, prácticamente serían como judíos, aunque no literalmente. Ok, Santiago. Creo que vos haces la misma pregunta, solo que reformulada. Y nosotros te hemos respondido también, ¿no? A la misma pregunta también con el mismo significado, pero de manera reformulada. Como ya te dijimos, Pablo incluyó el sábado dentro de la ley ceremonial, no dentro de la ley moral. Y respecto con el tema de los israelíes y de los gentiles, que en la misma Biblia dice, en el Nuevo Testamento dice que a los suyos vino y a los suyos no los recibieron. Es decir, que no tenemos, porque no estamos obligados a los gentiles a guardar el sábado, ya es una elección personal. No, verlo como obligación queda ya obsoleto, ya, ¿no? Entonces sí sabes a lo que me refiero. Pues aquí el punto es ese. Si hay un versículo claro que diga que el sábado es una ley ceremonial, ahí yo lo aceptaría. Pero el argumento bíblico que yo estoy mostrando es que Dios puso el cuarto mandamiento dentro de su ley, dentro del decálogo. Por eso repito, si Dios no hubiese puesto el cuarto mandamiento en el decálogo, yo no lo estaría guardando. Sería como la circuncisión. Sí sería ceremonial, una sombra. Pero no, Dios lo puso dentro de su ley. Entonces no es ceremonial. Mira, si esa ley hubiese sido considerada moral, los primeros cristianos jamás hubieran decidido guardar el sábado. Cuando Pablo Tarso habló sobre el maldito que está bajo la antigua ley, se refiere al sábado dentro de las leyes ceremoniales, como la circuncisión, como abstenerse de comer cerdo, etcétera, etcétera. Y es decir, los primeros cristianos jamás hubiesen hecho el día de la resurrección el domingo si esa ley solo hubiera sido moral y no ceremonial. No sé si te queda claro. Es cierto, está en el decálogo, pero los primeros cristianos se les daba la resurrección el domingo, como dijo Pablo. Es que creo que ya. ¿De qué manera te lo formulo? Es que no hay forma de sacar el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Te referís a que no está. Ok, si un texto dijese literalmente el sábado, literal, queda a ley ceremonial, que queda a ley moral o a ceremonial un texto literal, pues de manera explícita también le dicen hechos que los primeros cristianos celebraban el domingo. Y otra cosa, si pedís literalidad extrema, por ejemplo, la Trinidad, la palabra Trinidad no aparece explícitamente en el Nuevo Testamento, pero sí está implícita y clara. Si lo lees entero, te está clara. Es lo mismo con el Nuevo Testamento con respecto al sábado, porque no aparece literalmente, ya no guardemos el sábado, pero sí aparece que los cristianos se reunían el domingo, y también aparece que los malditos son los que están bajo las obras de la ley, como Pablo lo dijo. Puedes hacer una deducción, es cierto, no está de manera literal, pero sí está de manera muy clara y muy deducible. O sea, estás pidiendo una literalidad bíblica, la cual existe, realmente existe, pero ya extrema, como que si fuese un manual de instrucciones, técnico.
Entonces, o sea, ¿por qué solo el cuarto mandamiento del Decálogo pasó a ser ceremonial? ¿Por qué los otros nueve mandamientos no pasaron a ser ceremoniales? O sea, el primero, el segundo, todos los demás, no robar, no adulterar. Todos esos mandamientos no son ceremoniales, están en el Decálogo. O sea, ¿por qué solamente el cuarto mandamiento dicen que pasó entonces a ser ceremonial si están dentro de la ley moral? Porque ese era No el hay día de forma. culto, era el día de culto por excelencia de los judíos al pueblo de Israel. Perdón, era el día de culto por excelencia del pueblo de Israel a Dios. Así como ustedes se juntan el sábado, porque para ustedes también es el día de culto por excelencia al Dios. ¿Qué significa eso? Que es un día ritual. No, si fuese ritual, no, Dios no lo hubiese puesto dentro del Decálogo. Si fuese Una, ritual, una, una, una si fuese pregunta, ritual, el sábado usted se reúne para alabar a Dios? así es, ¿Lo adora ese día? todos los días. En Sí, su congregación, especialmente el sábado, se reúnen solamente para adorar a Dios. así es, un Ese día es, de la es- adoración. ese es un culto. Exactamente, es un culto. Así como los judíos se juntan todavía los sábados, porque ellos no reconocen a Cristo. Ellos no reconocen a Cristo, ellos todavía andan con la menorá. Bueno, soñando con la menorá, que se los devuelve Roma, ¿no? Porque está en Roma la menorá. Pero ellos siguen haciendo sus cultos sabáticos, porque es el día que ellos se preparan para dar culto a Dios. O sea, es un día ceremonial. Es, Esa es una ceremonia. Ok, entonces, eh, también las personas que se reúnen el domingo a dar culto hacen lo mismo, Ah, no es un claro. día ceremonial. Sí, o sea, para nosotros los católicos, el domingo es el día por excelencia de culto a Dios, porque para nosotros, según la Biblia, Cristo resucitó en el día domingo. Por eso para nosotros, así como lo dice Pablo y las cartas de los apóstoles, se reunían el primer día de la semana, pues para dar culto a Dios. Y pues no nomás nosotros, o sea, estamos hablando que Lutero, Calvino, Luis Enrique VIII, los albigenses y otras iglesias como iglesias de los primeros siglos, como los arrianos, los docetas, los ebionitas, etcétera, se juntaban en domingo. El sábado surgió hasta el siglo XIX. No, la idea del sábado surgió desde la creación. Jesús guardó el sábado, los discípulos guardaron el sábado, la Virgen María guardó el sábado. No pudo haber surgido en el siglo XIX, o sea, es una práctica que viene Y, desde. históricamente, sí, si hablamos laicalmente, por historia, sí, porque no sé, antes de Elena White, no existe ninguna organización religiosa que guardaba el sábado antes de la señora Elena White o el del señor Thomas Müller. Eh, o sea, honestamente, pues yo no tengo por qué mentir, ¿verdad? Y yo sé que usted tampoco, no le veo malas intenciones a usted tampoco, pero históricamente, laicalmente, pues yo le puedo decir que no. Incluso si usted se ha hecho un viajecito a Jerusalén, Antioquía o las ciudades donde los apóstoles anduvieron predicando, no hay ninguna congregación milenaria, ya sea los coptos, los siriacos, los armenios, los cristianos primitivos orientales, vaya, pues se dará cuenta que nadie guarda el sábado. Y estamos hablando que son católicos del Siu Iuris, que vienen pergaminos, como por ejemplo la iglesia copta, que tiene el Evangelio de Mateo en hebreo, el único que hay en el mundo, y es en Alejandría, lo que es Egipto, y ellos no guardan el sábado. Y estamos hablando que es la iglesia que fundó el apóstol San Mateo, la iglesia copta. Ahora en la iglesia de San Andrés, que es la ortodoxia, tampoco guardan el sábado. Y usted dirá, no, pues que se parecen a la católica, pues sí, pero son casi hermanos, ¿verdad? Pero estamos hablando que mencioné 3 iglesias fundadas por apóstoles y ninguna de estas dos menciona que desde tiempo ya milenario se guarda el sábado. Ahora, usted me dice que San Pablo guardaba el sábado. Creo que la única vez que se menciona en el libro de los Hechos cuando está en sábado es cuando entra a una sinagoga, ¿no? No recuerdo bien el verso, ¿no? Quizás usted tenga ahí el verso bíblico, ¿no?
que entra a una sinagoga en sábado para dialogar con los judíos. Pero la única manera en aquel tiempo para hablar con los judíos reunidos, pues obviamente era el sábado, porque era el día que ellos se reunían para dar culto a Dios. No significa que porque Pablo fue el sábado a la sinagoga, es porque él también lo guardaba allá. Simplemente porque decía él, si quiero dialogar con los judíos, ¿cómo los puedo encontrar a todos juntitos? Pues en sábado. No sé si me da a entender. Ok, mira, José Samuel, Hechos capítulo 16, 14 dice, a ver, 16, 13, 16, 12 dice, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Versículo 13, un sábado salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Aquí vemos que Pablo guardaba el sábado porque cuando llegó a Filipos, por lo que leemos aquí, no había una sinagoga, pero sí había un lugar de reunión donde dice junto al río, donde se hacía la oración. Y Pablo se reunió con las mujeres, con Lidia fue donde le habló a Lidia. Si, si realmente Pablo hubiese enseñado que el domingo pasó a ser día del Señor, tendría que haber algún versículo donde Pablo diga que ya no se reúnan los sábados, sino que se reúnan en domingo. Por ejemplo, en Lucas 13:42 dice, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron. Porque aquí el contexto era que, por ejemplo, si leemos en el versículo antes, Pablo, es cierto, como dices, Pablo se reunía en la sinagoga para predicarle a los judíos. Y el argumento que siempre escucho es el mismo. O sea, ¿por qué Pablo entraba a la sinagoga de los judíos para predicar a los judíos? Dicen, porque es el único día que ellos se reunían el sábado. Pero veamos lo que dice aquí, el 42, 13:42 de Hechos. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, escuchen, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. 44. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. O sea, el contexto vemos que los judíos ya se habían hecho a un lado. O sea, ahora Pablo ya no se reunió con judíos en la sinagoga, sino dice que con los gentiles. Y el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad y Pablo les predicaba. O sea, ¿por qué Pablo no les dijo, con ustedes los gentiles no va a ser el sábado la reunión, con ustedes los gentiles nos vamos a reunir los domingos? Pero la Biblia dice en el 44, el siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y además fíjate lo que dice Hechos capítulo 8, a ver, 8, 9, aquí está. Hechos capítulo 8 dice, cuando Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, perseguía a la iglesia. Aquí dice, Hechos 8:2 dice, unos hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, Saulo, a ver, no sé mal, Hechos 9:1. Dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y les pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Así se le llamó a los primeros, antes de llamarse cristianos, se les conocía como los del camino. Por eso aquí, en el Hechos capítulo 9 dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Aquí vemos que realmente los primeros cristianos no se reunían en domingo. O sea, no existe eso de que los judíos se siguieron reuniendo en sábado y los cristianos se empezaron a reunir en domingo. ¿Por qué? Porque aquí Pablo pide cartas para las sinagogas de Damasco.
Y en esas sinagogas es que si hallaba a hombres y mujeres del camino, los trajera a Jerusalén. Entonces, ¿qué hacían los cristianos metidos en una sinagoga de los judíos? Si se supone, si fuese cierto como dicen, que los primeros cristianos ya guardaban el domingo, nada tenían que estar haciendo dentro de la sinagoga de los judíos. Pero aquí dice que Pablo pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Entonces aquí vemos claramente que los primeros cristianos seguían guardando el sábado. Eso es una práctica que ellos tenían. Y, y yo sí les quisiera pedir algún versículo en la Biblia donde diga que, que el día de reposo fue cambiado. Porque el argumento que ponen es que como Jesús resucitó en domingo, entonces ahora el domingo pasó a ser el día del Señor. Pero tendría que haber un versículo que afirme tal cosa, que diga que el domingo pasó a ser día del reposo en lugar del sábado en honor a la resurrección. Pero hasta ahorita yo no he encontrado ningún versículo donde diga, si yo encontrara un versículo que diga exactamente eso, que porque Cristo resucitó en domingo, entonces el día de reposo fue cambiado por esa razón. Yo amo a Cristo, yo estaría guardando el domingo, pero yo no he encontrado ningún versículo que mande a guardar el domingo, donde ya sea Cristo, los apóstoles, manden guardar el domingo en honor a la resurrección. Tampoco he encontrado un versículo donde diga que el domingo es el día del Señor. De hecho, alguien mencionó allá Apocalipsis, donde dice que San Juan estaba en el día del Señor, pero el versículo ahí no dice que el domingo es el día del Señor. Si nosotros quisiéramos saber cuál es el día del Señor, la Biblia da la respuesta, y la respuesta está en San Marcos capítulo 2, versículo 27 y 28, dice, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. 28, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, el Hijo del Hombre es Cristo. Cristo es Señor aún del sábado. O sea, si Cristo es el Señor del sábado, entonces el sábado es su día. O sea, el sábado es el día del Señor. Jesús mismo aquí se proclama como Señor del sábado. Así que yo no he encontrado ningún versículo donde diga que el domingo es el día del Señor o donde se mande a guardar el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Entonces, eso es lo que la Biblia muestra. Si quieren pasar el mandamiento de que Dios puso en su ley moral, en el decálogo, lo quieren pasar a ceremonial, pues lo pueden hacer si quieren, pero no pueden quitarlo del decálogo, o sea, no lo pueden sacar de allí, el mandamiento ahí está puesto. Como te lo he dicho, Pablo fue apóstol de Jesús y decidió pasar el día del culto al domingo. Creo que ya te lo he mencionado varias veces, por ejemplo, te lo reitero otra vez. Pablo dice, malditos los que están bajo la antigua ley, y en esa antigua ley incluye el sábado. No es que cambió los mandamientos como tal, no, sino que por los primeros cristianos empezaron a hacer el culto el domingo y el sábado. Y como te digo, nosotros personalmente en la Iglesia Católica no vemos como herejía que alguien guarde el sábado. El mismo catecismo lo está. Simplemente consideramos que estar obligado a guardarlo sí es una herejía. Decir que estás obligado a guardarlo sí, porque te estás apegando demasiado a la antigua ley. Y no, Dios no cambió los mandamientos. Simplemente abrió las puertas para que los que somos judíos pudiéramos celebrar ese día. Creo que ya te lo he formulado de distintas maneras. Santiago. Muy bien, pero tu argumento no se puede sostener porque dijiste que maldito el que se mantenga en la ley, algo así dijiste, en la antigua ley. Sí, la antigua ley. Realmente ese argumento
No se puede sostener, ¿por qué? Porque la persona que no adultera, que no mata, que no roba, también está obedeciendo mandamientos de la antigua ley. No, es que O sea, como ya te si lo, obedecer el como ya cuarto lo dije, mandamiento, si como ya lo obedecer el dije, cuarto pero mandamiento es maldito, entonces también obedecer el primero y el segundo no, es que como ya lo también son dije, malditos. distinguir entre la ley ceremonial y la ley moral, que son dos cosas diferentes. El sábado entra dentro de la ley ceremonial y no matar, no robar, no adulterar, no estafar, no honrar a tus padres, eso sí queda dentro de la ley moral, porque eso no cambia. Pero lo que sí cambia son las leyes ceremoniales, porque nosotros, los adultos no judíos, como muestra en el libro de Hechos, cuando Hechos se escribe, ya la mayoría de los cristianos ya eran no judíos, claro. Hechos fue escrito por Lucas, que era un gentil. Pero Pablo no volvemos, judíos. Josué, volvemos a lo mismo. Es que El cuarto hacer el cuarto mandamiento está en el decálogo. exactamente la misma pregunta, solo que reformulada. Son los mismos, o sea, el cuarto mandamiento está entre el mandamiento que Dios puso Sí, el que cuarto escribió mandamiento con su propio dedo en el decálogo. entra dentro de la ley moral, dentro de la ley ceremonial, porque es más, el mismo Jesucristo reduce los mandamientos a dos. En el Sermón del Monte, amarás a tu no, en la palabra del buen samaritano, que dice, ¿cuáles son los dos mandamientos? Jesucristo dijo, amarás a tu prójimo como amarás a tu Dios con todas tus cosas, con todas tus ganas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo Jesucristo en su visión no los cambió. Jesucristo no cambió la antigua ley de ningún tipo en su visión, pero la reinterpretó. No es que en su mundo no redujo los mandamientos, sino solo que los reinterpretó para decir que la clave era no apegarse demasiado a un legalismo extremo, sino más al amor. Como se menciona en el libro de Lucas, como se menciona en el libro de en Lucas y en Hechos de los Apóstoles. Que por eso que los primeros cristianos empezaron a celebrar el culto, a la celebración el domingo y no el sábado. Porque ese argumento de decir que no, que acaso un mandamiento se puede cambiar. No se cambió. En la visión del propio Jesús no se cambió, se reinterpretó. En nosotros del propio Jesús los mandamientos se reinterpretaron, le dio otro enfoque. No sé si de esta manera queda claro. Pues sí, me está dando la razón, o sea, el mandamiento no se cambió. O sea, no se cambió en el sentido de que se quitó un mandamiento y en su lugar se puso otro. Porque Jesús, o sea, que cuando Jesús dijo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer sin codicia, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el mandamiento no se cambió, o sea, adulterar sigue siendo pecado, pero Jesús mostró que ese mismo mandamiento ahora es más abarcante. O sea, en lugar de que Jesús elimine ese mandamiento, lo afirma más, o sea, le da más valor al mandamiento. Eso es lo que Jesús hace. Reinterpretarlo, sí, acepto esa forma, sí, lo reinterpretó, pero nunca los cambió en el sentido de que quitó uno y en su lugar puso otro diferente. Sin embargo, Samuel, cuando leemos se lo quisieras leemos explicar a la Santiago. leemos la Biblia y comparamos con el catecismo, ahí vemos que sí lo cambiaron, quitaron uno y pusieron otro diferente. Ya te mencioné esa parte que Jesús nosotros nunca hizo no la eso. vemos como, ya te mencioné esa parte que nosotros no vemos como herejía moderna, lo que sí vemos como herejía es estar obligado a hablar. Así que no. Pues el único detalle es que Dios lo puso dentro de su ley, o sea, es parte de su ley. Mira, leo lo que dice Hebreos capítulo 4. El versículo 9 dice, la Biblia latinoamericana 2005, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Si el día se hubiese cambiado, los traductores de la Biblia católica hubiesen puesto un descanso dominical, pues espera todavía el pueblo de Dios. Pero el versículo 9 dice, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. El versículo 10 dice, el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios.
Eso está muy claro. Quien entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Esa es la pregunta. Versículo 4. Hebreos 4:4 dice, y ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Entonces, ¿por qué nosotros los cristianos seguimos guardando el sábado? Porque el versículo 10 dice, y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Y Dios lo hizo en el séptimo día y nosotros lo hacemos igual en el séptimo día. Por eso el versículo 11 dice, esforcémonos pues para entrar en ese descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. Entonces el pueblo de Dios descansa como lo hizo Dios, el séptimo día. Mira, Y lo hace por amor. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Los primeros cristianos, al ser, como ya te lo explico, o sea, siempre hacen preguntas retóricas. Porque eso queda para los judíos. Recordad que los evangelios, a excepción de los de Lucas, tienen una teología más judía. En los versos donde Jesús sí celebra el sábado, Jesús sí. Sin embargo, ya que no muere, la cosa cambia. Cuando Jesucristo muere, sus seguidores se empiezan a reunir el domingo. El mismo Pablo lo escribe en sus cartas. Lucas, que es mi compañero de Pablo, lo escribe en sus escritos. No sé si Samuel quisiera que le explicara, porque es que me ha hecho la misma pregunta, solo que varias veces. No sé si quisiera explicarle algo a Santiago. Samuel. Pues mira, yo te leí lo que dice Hebreos 4:10. Y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Ahí, Josué, tenés que apagar el micrófono cuando habla Santiago o habla Samuel. Y Adelante. justamente nosotros lo hacemos de esa manera. Entramos en el descanso de Dios, pero aquí dice, el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Y el versículo 4 dice cómo lo hizo Dios. Dice, ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Por eso el versículo 9 dice, un descanso sabático pues espera todavía al pueblo de Dios. Entonces nosotros los cristianos realmente descansamos como lo hizo Dios. Y repito, no es obligatorio porque ningún mandamiento de Dios se debe obedecer por obligación. Si se hace por obligación y no por fe, no cuenta eso. O sea, eso ya sería legalismo como por ejemplo, los fariseos, incluso el joven rico, él obedecía todo, cumplía todo, pero él lo hacía solo como por obligación, no lo hacía realmente por amor. Prácticamente ellos solamente obedecían la letra de la ley, más no el espíritu. El espíritu de la ley es amor. Por eso Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. Así que ese solamente Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. O sea, cuando nosotros amamos a Cristo, no vamos a tener problemas con obedecer sus mandamientos. Pero cuando no amamos a Cristo, siempre vamos a poner pretextos para no obedecer sus mandamientos. O cuando no amamos a Cristo, nos va a parecer una carga, lo vamos a ver como obligatorio. Pero la persona que ha nacido de nuevo y que permanece en Cristo, no lo ve como una carga. Al contrario, todos ustedes saben que cuando una persona ama a otra persona, realmente obedecer a esa persona eh, es un gusto, o sea, es algo que te nace obedecer porque amas a la persona. Lo mismo es con nuestro Dios, con Cristo. Si nosotros amamos a Cristo, pues le vamos a obedecer sin poner sin ningún problema. Entonces, pues, no sé si aquí lo terminamos. Bueno, el punto es de aquí que en Hebreos Pablo está hablando sobre
De hecho menciona, es un texto paralelo al Antiguo Testamento. Ya tenía mucho que no lo leía. Está haciendo una énfasis, un texto bíblico paralelo cuando eh, lo del sábado, ¿no? Lo del sábado, cómo lo guardaban los judíos, ¿no? Y cómo Dios lo exhortaba, ¿no? No se escucha, Samuel. Perdón, Sí. es que a lo mejor tengo un... Ya. Bueno, pues, es que en el tema del sábado se metieron muchos, ¿cómo se llama? Contextos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Si era ceremonial o moral, o si estaban los cristianos, ¿cómo se llama? En aquel tiempo ¿cómo se llama? Los paganos, ya convertidos al cristianismo, si estaban obligados o no a guardar el sábado, ¿no? Se metieron esos dos temas, que lo cual sí es bastante extenso, ¿no? Y ahí como que se revolvió, ¿no? Ahí alcancé a notar que se revolvieron los dos contextos, ¿no? Respecto al sábado. Pero creo yo que primero se debería comenzar desde la introducción, ¿no? De que Dios, sí, ¿no? Pues en el Decálogo ordena guardar el sábado, ¿no? Se le ordena aquí a Moisés para que se lo comunique al pueblo de Israel, ¿no? Y pues son las 10 leyes, ¿no? Las 10 leyes se le dice las leyes de Moisés, ¿no? Tradicionalmente. Pero pues como dice Santiago, pues el dedo de Dios, ¿no? Es lo que escribió, ¿no? Ahora, la ley de Moisés, pues es la ley de Dios, porque es Dios quien le dicta a Moisés todos los preceptos para que el pueblo de Israel los siga, ¿no? No podemos decir que lo que escribe Moisés está ajeno a lo que dice Dios. No, o sea, es Dios quien dicta a Moisés cómo escribir la Torá, ¿no? Porque pues a Moisés se le adjudica toda la Torá, ¿no? Por eso se le llaman los libros de Moisés también, ¿no? Se le conoce. Ahora, en base a lo que pues el Éxodo pues no, es claro cuando dice, bueno, yo me voy desde un principio, ¿no? Porque pues ya se fueron hasta el Nuevo No Testamento. se le O sea que escucha, hermano. perdón. Yo quisiera comenzar desde el Antiguo Testamento, ¿no? Porque pues desde ahí comienza lo que viene siendo el sábado. Cómo inicia el sábado y a quién le ordena Dios. Yahvé, yo lo digo Yahvé. ¿A quién le ordena guardar el sábado? ¿Sí me escucho? Sí, se le escucha. Sí. Sí. Y por eso mencioné que el sábado fue dado únicamente exclusiva al pueblo de Israel. Ya ve que usted que me contraargumentó que Isaías menciona que también a los gentiles, ¿no? Pero a los gentiles que abrazaban la fe judía, ¿no? En aquel tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de que en un principio Dios dice que esa era la señal, guardar el sábado, era la señal entre él y el pueblo de Israel. Que es, Éxodo 31:13 es eso. así es. ¿Sigue También lo siendo la menciona, señal? también lo sigue mencionando en ¿cómo se llama? En Ezequiel, en Se el le va, capítulo 20. se le va el audio, Samuel. En Ezequiel también lo menciona, capítulo 20, cuando dice, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo, o sea, el sábado, para que fuese por señal entre mí y ellos. Entre mí, pues se refiere a Dios, y ellos, pues, a judíos, pueblo hebreo, al pueblo elegido de Dios, pueblo que sacó ¿no? Pues hay muchos textos bíblicos que hablan pues, No se de escucha. esa alianza, ¿no? De esa alianza entre Dios y el pueblo de Israel, y cómo a ellos les ordenó guardar el sábado. Y luego dice, pues Moisés, ¿no? Todo lo que estaba relacionado con aguardar el sábado, ¿no? Porque sí era ceremonial. Sí era ceremonial porque te dice que no se debía trabajar, también te dice que no se podía prender fuego, se debería dar de pena de muerte el que hiciera algún trabajo el día sábado, incluso también
era un día de sana convocación, era un día para sacrificios especiales, o sea, sí era un rito ceremonial. El sábado era un rito ceremonial, por eso el de holocaustos, ¿no? Eh, y ya ve que usted me dijo que no era ceremonial, pero sí es ceremonial. Para la cultura y la noción hebrea, el sábado es ceremonial. Y, y pues bíblicamente lo dice, o sea, lo dice el Deuteronomio, lo dice el Números, lo dice el Éxodo, le puedo dar los textos, o sea, eh, bueno, no creo, porque yo creo que ya usted ya leyó todos estos pasajes bíblicos, Un incluso por solo eso versículo. Un solo sí, versículo donde diga que el cuarto mandamiento es ceremonial. ok, por decirlo, en Números, capítulo 28, versículo del 9 al 10, ¿ya lo apuntó? Dice, O el, ¿números qué? Números 28, dijiste. A ver, dijiste números 28, 9 y 10, ¿es correcto? sí, Pero el sábado ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como oblación, con su libación. Es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y de su libación. sí, o sea, ¿Y, es un y dónde rito, dice que es ceremonial? ese es un rito, señor. Ese es un Sí, rito, estás dando un culto a Dios. claro. ¿Qué hacían los cananeos, los fenicios? Daban a animales o niños a Moloch y a sus dioses, ¿no? ¿Qué era Que, ceremonial? Fíjate lo que dice el versículo 9, lo que es ceremonial. Ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, 2 décimas de flor. Todo eso es ceremonial, el cordero, este, sí, la harina, todo eso es ceremonial, sí. Lo que se sí, hacía en ese día, aquí ofrecer corderos es ceremonial, pero en sí no dice que el sábado es ceremonial. pero, pero están haciendo ceremonias el sábado. O sea, Sí, están si los judíos, sacrificando corderos, por eso se están dice sábado, sacrificando corderos. por eso se dice sábados del holocausto. Los judíos lo conocen así, sábados del holocausto, porque son los días de expiación para ellos, ¿no? Son sus días de culto, sus días de ese encuentro personal con Yahvé, con el Eterno, con el Sí, Shaddai. pero después de la muerte de Cristo, los cristianos ya dejaron de hacer holocaustos, dejaron de Sí, sacrificar por- corderos, por- pero siguieron guardando el sábado. Y eso ya se los mostré en Hechos capítulo 9. ok, bueno, pues, ok, ahorita nos brincamos para allá, ¿no? Pero primero lo primerito, ¿no? Entonces, para brincar a donde usted dice, me parece perfecto, ¿no? Para allá vamos, ¿no? Pero en un principio, el sábado era ceremonial, o sea, los holocaustos son ritos ceremoniales porque le agradan a Dios y lo sabemos nosotros desde los hijos de Adán y Eva. ¿Cómo se llaman? Me ayudan con el nombre, se me van los nombres. Caín y Abel, ¿no? Caín y Abel. Cuando, cuando hacen ¿cómo se llama? Sus ofrendas, ¿no? Es un rito, es un rito. Y ahora por eso le comento. Pueden Ok. ver en YouTube, no pasa nada. El Pero versículo un dice que sábado, un- ofrecer corderos, todo eso es ceremonial. Pero en sí no hay ningún versículo donde diga que guardar el un sábado, sábado es ceremonial. pero ¿por qué lo hacen los judíos sus ceremonias en sábado? Porque es el día de culto por excelencia para ellos. Pero Por fíjate eso que le no digo, el sábado sacrificaban corderos. El sacrificio de corderos era diario. Y en las fiestas judías también se sacrificaba corderos. Pero cuando Cristo muere, los holocaustos, todo lo ceremonial se termina. Pero los cristianos siguen guardando el sábado. Y yo lo mostré en Hechos capítulo 9, donde Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, eran cristianos, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba a algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajera presos a Jerusalén. Los primeros cristianos seguían guardando el sábado, se seguían reuniendo en las sinagogas junto con los demás judíos. bueno, eh,
Es que no me quiero meter todavía hasta allá porque es una analogía, pues lo que yo traigo, pues yo los estaba escuchando a usted y a Santiago usted y a Josué, y pues empecé a hacer mi analogía, ¿no? Histórica del sábado, ¿no? Pero ahí Pablo pues los buscaba en sábado porque era el lugar donde No se escucha. aquellos que querían hacer No se escucha, no se escucha. la religión judía, pues escucha Pablo. Ahora, bueno, pues ya que estamos en el antiguo, ¿sí me escucha? No se escucha, se corta, se corta. Amén. Sí, Se corta, no sé si es disculpe, mi audio. Sí, yo tampoco, no sé si es el mío o el suyo o es la red, la verdad no lo entiendo. Yo estoy escuchando Pero bien. bueno, pues a lo que, Yo los escucho ok, bien. Yo los escucho bien. ok. Nada más para brincar al Nuevo Testamento, pues sí era ceremonial. El sábado sí era ceremonial para los judíos y lo sigue siendo actualmente. Por eso le digo, si usted conoce a alguien o si usted investiga a alguien que sea judío, hebreo, de 5 generaciones de familia hebrea por lo menos, y usted pregúntele, haga la prueba, para ustedes el sábado es ceremonial y les va a decir que sí. El Hanukkah, las fiestas más solemnes para los judíos casi siempre los celebran en sábado. Eh, 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 pues que se me hace un poquito raro que no. Bueno, es que a lo mejor porque yo investigué un poquito bien cómo los judíos celebran sus ritos, pues yo sé A que el ver, sábado para ellos. Samuel, la santidad de ese día, ¿cuándo comenzó? ¿Mande? La santidad del sábado, la santidad de ese día, ¿cuándo comenzó? El sábado, el día que Dios escribió el decálogo para los judíos, cuando se lo puso en el monte Sinaí A a ver, Moisés, ¿no? escucha la pregunta que te hago. La santidad del día sábado, del día séptimo, ¿cuándo empezó? En el momento en que le dio la señal cuando Dios le dice a los judíos que deben de guardar el sábado y será la señal entre ellos y el pueblo de Israel. Desde ahí para los judíos es el día de solemne para ellos, porque antes, desde No, que Dios creó todas las cosas, los cielos y las tierras, desde No, ahí no dignificó Dios el cuando sábado. creó todo, el séptimo día descansó y lo bendijo. Eso dice en Génesis. lo bendijo y lo santificó. O sea, por eso Ya le hice la sé. pregunta. La santidad de ese día, ¿cuándo empezó? ¿Empezó con los A judíos? ver, No. La santidad de ese día empezó desde la la creación, porque fue creación, ya Dios lo sé. el que lo bendijo. A ver, vamos a buscar Génesis. Génesis Génesis, capítulo 2, versículo 2 dice, el séptimo día concluyó Dios la obra que hizo y reposó el séptimo día no, de así. todo cuanto había hecho. Génesis Versículo capítulo 3, 2, te lo leo. entonces Génesis, bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, Génesis porque en él capítulo 2, reposó de toda la versículo obra que 3. había Y hecho en la bendijo creación. Dios al día séptimo y lo santificó ¿y por qué lo bendijo? Y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Esos son los orígenes del cielo y de la tierra cuando fueron creados, el día que Dios hizo la tierra y los cielos. Génesis 2, Sí, pero en Deuteronomio 5:3 Si la dice, santidad de ese no, día, no, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los israelitas, todos los que estamos aquí, hoy vivimos. O sea, el decálogo no significa que el sábado haya descansado. ¿sabes, Samuel, ¿sabes cuál es el problema de esa interpretación? Porque ¿Cuál, dígame? si dicen, el pacto no lo hizo con vuestros hijos, Con nuestros padres. con sus padres, ahí no solamente tendrían que sacar el cuarto mandamiento, tendrían que No, sacar todo el no, decálogo, no, y es pero es que el imposible pacto, sacar todo el decálogo. no, no, señor, es que lo que A ver, pasa es que Dios no está ustedes hablando, están dando el sábado como cuarto mandamiento, o sea, de no, Éxodo, ¿verdad? no, lo estamos marcando como el día que Dios dice que es el pacto entre Israel y él.
El sábado es la señal del pacto entre el pueblo de Ok, Israel y Con Dios. primero, sus hijos, sus generaciones, Éxodo 31:13. lo primero es eso, la santidad de ese día no empieza con el pueblo de Israel. La Biblia dice que Dios lo hace santo desde la creación. Segundo, Éxodo capítulo Claro, 16, pero a ver, esto es, acá hay un antes y un después, o sea, sí, yo sé todo lo que dice el Antiguo Testamento y sé todo lo que dice el Nuevo Testamento, pero mira, hay un antes y un después, hay una resurrección. Nosotros tenemos que tener de mucha importancia esa resurrección de Marcos capítulo 16, versículo 9, o sea, ese primer día donde resucita Cristo y pasamos a la nueva alianza. Ahora, ¿por qué lo mataron a Cristo? ¿Por qué le decían los judíos crucifícalo? Crucifícalo. En Juan capítulo 5, versículo 18 te dice algo contundente. Mira lo que en el versículo 17. Y Jesús le dijo, respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por eso los judíos aún más procuraban matarlo. ¿Por qué? No solo les quebrantó el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso es que hay un antes y un después. Y el apóstol Pablo fue contundente en Colosenses 2:16, que no te juzguen. Dice, porque todo eso era sombra de lo que iba a venir. Ahora el cuerpo es de Cristo. Hay un antes y un después. Y el libro de Hebreo es clarísimo, el libro de Hebreo. A ver, depende qué Biblia lo lea, pero cualquier Biblia es lo mismo. Lo que está diciendo en Hebreos capítulo 4. Bueno, yo lo leo, ustedes lo analizan. Hebreos capítulo 4. Vamos a ver, sí, hay un Shabbat para el pueblo, sí, el pueblo cristiano. Hebreos capítulo 4. Vamos a empezar por el versículo 4. Ya se habló de este descanso a propósito del día séptimo. Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar. No entrarán jamás en mi descanso. Dos cosas pues se nos dice, algunos entrarán y los que recibieron primero la buena nueva no entraron. ¿Por qué? Por causa de su falta de fe. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija. ¿Qué es lo que fija Dios? Nuevamente un día que llama hoy, diciendo, por boca de David, lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor y no endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Otra vez lo leemos. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debía descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Nuestro descanso es Cristo. Vengan a mí, yo los haré descansar como cristianos. Un descanso sagrado y sigue diciendo, pues espera todavía al pueblo de Dios. ¿Y qué pasa? Y el que entre en este descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Esforcémonos pues para entrar en ese descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Adelante. pues el versículo es claro, yo tengo la Biblia Latinoamericana 2005, en el versículo 9 dice, un descanso sabático, pues espera todavía el pueblo de Dios. Versículo 10, y el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues ya se mencionó en el versículo 4. Ya se habló de ese descanso a propósito del séptimo día. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Te lo vuelvo a leer al versículo 8. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. Punto y coma. A ver, de ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. De ser así, Dios
no habría indicado posteriormente otro día. Entonces, ¿qué quedó? Quedó un descanso. ¿Y cuál es el descanso del pueblo cristiano? Como lo hizo Dios. El versículo 10 dice, el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues el versículo 4 ya lo dijo. Ya se habló de ese descanso a propósito del día séptimo. Y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Así que nosotros los cristianos que entramos al descanso de Cristo lo hacemos Es que como lo como hizo lo Dios hizo Dios, en el Dios día séptimo, descansó. Hay un día de en el descanso. séptimo día. Pero el versículo 8 te dice que indicó posteriormente otro día. ¿Y ese otro día cuál es? ¿Cuál es ese Ah, otro pero día? Es ahí Cristo. ahí no se refiere a ese día. De hecho, Ahí se en el refiere versículo, a Santiago, ahí se refiere a Jesucristo. Por eso Cristo te dice, vengan a mí, yo los haré descansar. Así te está diciendo. Vengan a mí, yo los haré descansar. Ahí se refiere a Cristo. O sea, nuestro descanso es Cristo, por eso es que hay un antes y un después. Por eso te lo explicó el apóstol Pablo en Colosenses 2:16. Ese antes y después. O sea, esa señal que había en ese pueblo de Israel, después que lo sacó del cautiverio de Egipto, entonces esa señal que había entre el pueblo de Israel con las generaciones de sus hijos y el pueblo gentil. O sea, ahí hay una diferencia. Hay un antes y un después. Ahora nosotros somos cristianos. Por eso Apocalipsis 1:10 dice, caí en el Espíritu, en el día del Señor, en el Espíritu. Y si te está, el Shabbat estaba bajo la ley, ¿eh? Eso es contundente, ¿eh? Eso te lo puedo demostrar con Efesios 2, del versículo 2, 13, 14 y 15. ¿Y qué te dice Gálatas capítulo 5, versículo 18? Que si estás bajo la ley, bueno, entonces ¿cómo? No estás bajo el Espíritu. Vamos a leer lo que dice Gálatas 5. Es contundente eso. Lo dice la Biblia, yo no lo digo. Lo dice la Biblia lo dice. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 18? Por eso es que vos me decís, no, la Virgen María, no. Espera, Gálatas capítulo 5, versículo 18 dice lo siguiente, si estás guiado por el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. Contundente es esto. ¿De qué ley te está hablando ahí? Si estás guiado bajo el Espíritu Santo, no estás bajo la ley. El Shabbat estaba bajo la ley. El Shabbat estaba bajo la ley. Vos me decís, sí, sí, pero eso no lo dejó solo, en Éxodo 20. Sí, no solo el, en Éxodo 20 te dejó los mandamientos, perfecto, pero Cristo te los perfeccionó. Cristo, mira, eso de que no te hagas imagen en el cielo, arriba y abajo, Cristo no se lo dijo, porque Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. ¿Cómo les va a decir eso? Eso hay un antes y un después. Cuando aparece Cristo, Él es imagen, el niño es adorado. Ahora sí, esa imagen espiritual que vos no ves, ahora está Cristo, pero desde que nació. ¿Por qué? Porque cuando nace, ella da a luz al Emanuel, Mateo capítulo 1, versículo 23. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Lucas capítulo 1, versículo 35. ¿Te das cuenta? Entonces, Colosenses 1:15 es contundente. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, ¿cómo Cristo ahora le va a venir a decir, no te hagas imagen, ni arriba ni abajo? Está ahora presente. ¿Y qué le dijo a Tomás? No, yo no soy Dios, por favor, porque me has visto, has creído, cuando Tomás le dice en Juan 20, versículo 26, 27, por ahí, porque me has visto, has creído, dichoso los que no ven y creen. O sea, Cristo es Dios, como te lo dice el mismo Tito, capítulo 2, versículo 13. O sea, Cristo es Dios, pero es Dios y es la imagen de ese Dios invisible. Entonces, Él no te va a traer, no te harás imagen en el cielo, arriba, bla, bla. No, no tendrás falsos dioses. No, porque ahora está Él. Y es adorado de niño, como dice Mateo capítulo 2, versículo 11. Vieron la madre, vieron al niño, que al niño lo adoraron. ¿Por qué? Porque en su carne habita toda la deidad, en su carne está Dios mismo. Entonces, eso del Éxodo 20 no te lo va a traer. Y con respecto al Shabbat, no te lo menciona. Yo ya te lo dije muchísimas veces. En Mateo 10,
cuando les dice, ¿qué tengo? Yo cumplo todos los mandamientos que tengo que hacer, Señor, le dice el rico para ganar el cielo. Cumpliste los mandamientos, se los enumera. ¿Y qué pasa? ¿Y cómo puede ser que Cristo se haya olvidado del Shabbat, que era tan importante en el pueblo de Israel? Y así como eso, lo mismo en el libro de Marcos, no lo menciona. ¿Por qué? Porque ya no, ese Shabbat era una señal entre el pueblo de Israel con sus generaciones. Nosotros no somos generación judía, nosotros somos de los gentiles. A ver, ve a esta generación y esos creerán, te dice. ¿Por qué? Porque la cerviz de este pueblo es dura. Eso te dice el libro de Hechos, capítulo 28. ¿Te das cuenta? El mismo Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, pero más a los que lo recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, nosotros no somos judíos, hay un antes y un después, un antes y un después. Hay una diferencia enorme de la religión judía a la religión cristiana. ¿Cristo qué es lo que te viene a dar? Otra doctrina. Por eso que quien Cristo ¿qué hace? Establece una iglesia. O sea, busca 12 a los que él quiso y en el mismo Pedro, que ya le había cambiado nombre, le dice, a ti te entregaré las llaves del reino, se le da una autoridad visible. O sea, hay un antes y un después. En el pueblo de Israel se circuncidaban. Bueno, acá se bautizan. En el pueblo de Israel había sacerdotes levitas que desaparecieron, obviamente, y había sacrificios de corderos, de tórtola. Ahora, ¿qué les dijo Cristo? Sacrificio no quisiste, te ofrezco cuerpo. Entonces el sacrificio lo hizo Él, el derramamiento en la cruz lo hace Él. Hay un antes y un después. Entonces es el mismo Cristo el que decide el resucitar el primer día de la semana. Eso te lo encontrás en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 9. O sea, lo señala perfectamente que el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17 iba a la sinagoga, y en la sinagoga, ¿quiénes estaban reunidos los sábados? Los judíos. ¿Pero para qué iba? Y por 3 sábados consecutivos, ¿qué hizo? Discutió. ¿Pero para qué iba? Iba para hablarles de Cristo, que si no creían en Cristo y no aceptaban en Cristo no había salvación, porque Él es la puerta, la vida, la luz, el camino, todo lo, y por Él vas al cielo, como dice en Juan 14:6. Entonces él iba, lo que iba a hacer ahí en la sinagoga era hablarle de Cristo, hablarle de Cristo, hablarle de Cristo. Pero no era que el apóstol Pablo iba a adorar el sábado. No, tal es así que le arremete en Gálatas capítulo 2, versículo creo que 14, por ahí, donde le arremete el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque estaba empezando a judaizar. O sea, ya ahora no, nosotros somos gentiles. O sea, no estamos bajo el Shabbat de los judíos. Si bien Dios lo santificó, sí, lo santificó, sí, lo dice en Génesis, pero ¿qué pasa con Cristo? Con Cristo las cosas son distintas. Hay un antes y un después. ¿Y acaso Cristo no es Dios? Bueno, pero es decisión de Jesucristo. Tal es así que en Juan capítulo 5, versículo 18, Él le viene a quebrantar, se los viene a profanar, o se los suelta como quieras decirle, pero él hace eso. Y justamente por eso en Juan 19 creo que es cuando los mismos levitas le dicen, crucifícalo, crucifícalo. ¿Por qué? Porque se hace pasar por el mismo Dios y decir que es hijo de Dios y encima quebrantar el sábado. Y para ellos era sagrado ese sábado, súper sagrado para el pueblo de Israel. Además, ese decálogo tiene una perfección que ya te lo nombré. Inclusive la mujer era un animalito más y Jesucristo la resalta la mujer. O sea, hay una diferencia en ese decálogo. Y si vos te vas a 2 de Corintios capítulo 3, yo lo puedo leer y bueno, saque sus conclusiones y sigan ustedes. Pero sí les leo 2 de Corintios capítulo 3. ¿Qué es lo que dice 2 de Corintios capítulo 3? Vamos a empezar desde el versículo 3. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta. Nosotros no tenemos los mandamientos tal cual, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra. Yo no escribí la Biblia.
Esta carta a los Corintios, el apóstol Pablo. No en tablas de piedra, sino en tablas del carne, del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministro, porque el apóstol Pablo era ministro, competente de un nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Nuevo pacto. Y no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, era un ministerio de muerte, ese grabado en letra, en piedra, perdón, fue con gloria, y te lo está diciendo que era un ministerio de muerte, el que estaba grabado en piedra. Nosotros somos cristianos, no somos judíos. Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué significa perecer? Morir, extinguirse, no estar más. Somos cristianos. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, un ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso, aquello, ayer, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué significa perecer? Morir, extinguirse. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Cristo permanece. Y en Cristo ese decálogo fue perfeccionado y lo dejó y lo resumió en 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, eso es el mandamiento de Cristo. ¿Y cuál más? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está la ley del amor. Eso es, ahí está. Eso es. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Sabes lo que significa abolido? Anular. Perece. No está más. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo lo quitó. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor Jesucristo, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros, todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es palabra de Dios. Y yo, hermanos, me despido porque acá en la Argentina es muy tarde. Bendiciones y los dejo a ustedes.